Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos, como todos los domingos, queridos amigos, reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos ya en este 33º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura ya nos está indicando en un tono apocalíptico desde el profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 al 20. Ya viene el día del Señor ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos nosotros reflexionando ya en este 33º domingo del tiempo ordinario, a través del profeta Malaquías. Ya siempre al final quiere decir Yahvé y el ángel, ¿verdad? Es decir, el mensaje de Dios, el mensajero de Dios. Pero sobre todo para mostrarnos esa soberanía de Dios. Lo primero, queridos amigos, que tenemos que entender aquí, pero opacueteo imaginar este ciclo litúrgico. No es añade a toy añade bueno. Estama yaguatajina corea lleva. Estama hay EBM. Vais a través de mi palabra. Enseñanzas, pero bien claras y concretas, lleva peñan de yaras y de. La gracia del Señor que está ahí presente, esta es la soberanía del Señor. El Señor que tiene la vida y tiene también la muerte en sus manos. Nosotros como criaturas, entonces, queridos amigos, estamos sometidos siempre, pero a esta gracia de Dios. Peñan de Yara, Yahaweisha, en los domingos anteriores también, oye el cuavo baitema. Peñan de Yara gracia, oñemo baitema, peñan de pope, lleva la gratia en latín, gratis, de ahí viene. Quiere decir, queridos amigos, que ñande ya yepo ya intemanaje. Pero vean a ñande, ya mañana, ya llega ya por se peñan de Yara, oye urejaisha se. Entonces, queridos amigos, esta soberanía del Señor que de cierta manera nos trae esa justicia, porque la justicia significa la realización y la planificación del hombre. Ñande ñandupona, ñande ya lleva, añande peisa, ñandurine, peñande yaro y cuan, añande, ñañe puno lleva yaguataja, ya pope, oyorure, haisha, ñande. Esta gracia es importante y por lo tanto, el profeta Malaquías, el ángel del Señor que viene, que nos anuncia, es Yahvé mismo, dice: viene el día del Señor ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. Es decir, ave la y oyapoa la ibaína, humiendo yapoiba pepe y ponaina, ave, o me endeaba de soberbios y malvados serán como la paja. Siempre son elementos comparativos. Y bueno, Pecapi Isha lleva, pero Capi Ingoremo ya la tata enseguida gente va. Y esto es lo que quiere decir, es decir, que la maldad, la soberbia, las cosas negativas, queridos amigos, umiandi catuila ojomomburiateio, umiandi catuila y yarepucúa lleva, dicatui. ¿Por qué? Y porque justamente en la comparación serán como la paja, quiere decir, queridos amigos, que al no traerte ningún valor, al no ofrecerte algo positivo, va el añandella y con ambas eco ay.
Ahí va, llamante ahí la ñande JP, a ver, porque na mañana da ya esa pe, ay, da ya esa cuaya llevan esa peña de yo que hoy cote ya de reina. Va esa bañande ya te persona lleva allí a poner la catumía y allá va a po, pero por el bien y la construcción del reino de Dios. Esto, queridos amigos, en este domingo 33º lo tenemos que tener, pero demasiado claro. Tiene que ser bien claro, queridos amigos. Es un camino de salvación, de felicidad, de ICVA, lleva peñan de yarañan de Pisnojáis. Pero en este camino de salvación y de felicidad somos nosotros, na bebé. Y André Ayana, tenemos que poner, ¿verdad?, en manos de Dios. Pero al mismo tiempo somos nosotros que al confiar de estas manos benditas y sagradas del Señor, somos también nosotros quienes llevamos adelante esta historia. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Para ustedes brillará. Este es el sentido positivo. Apea la ñande entonces con Anna, ñajendu ponana, ñamañá, apea la ñande mosquena. Esta fuerza de Dios que viene a nosotros, peñan de yara ñandera y jujaere, lleva entonces, ome ñande, dale será allí. Ani que bebutate y bebejina lleva. Peñe penuque beben va, pues a peñe penuque na peña, pues sea EABM. De todo eso que no quedará, queridos amigos, ni raíz ni rama, pero ustedes, ese adversativo es importante porque nos está invitando a hacer una lucha. Entonces, él, queridos amigos, en el día en que serán consumidos los elementos negativos en nuestra vida, ustedes, los que temen al Señor, en medio de ustedes brillará el sol de la justicia, y les traerá la salvación en sus rayos. Queridos amigos, pienso que estas cosas tenemos que meditar, ¿verdad? Porque yo así de varias cosas. También la posibilidad ya hay política de oñeñe de política ahí. Entonces, ¿por qué no habla de Dios ahí? Queridos amigos, upeaco dice entonces que entende este wimba la ñande yara ya ñande como mensaje. Ayer, naña entende. Va a entenderla hablar de Dios. Va él a entender añandela ya enojina. Hay que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Va él a entender que tenemos que seguir robando, que tenemos que seguir entonces empobreciendo a los demás, que tenemos que seguir siendo entonces simplemente personas que se aprovechan de los demás, no se aprovechan o mejor dicho, no trabajan verdaderamente por la comunidad. Upea dice hablar de Dios. Hablar de Dios. Ay, Dios me quiere. Ay, shemo pinimba. Ay, nambre o ñan de ya. Pea hina la chupe guana lleva. La ñaña monguetada de ñan de yara. A peñan de yara y hay ya ave. Ñan de atoina. Ahí por ahí tereínio, ¿verdad? Entonces aquí dice, no les dejará ni raíz ni ramas hoy. Quiere decir que es un llamado, pero demasiado fuerte. Estamos en el último domingo, queridos amigos. Próximo domingo, coñan de ya celebrar, te imaginas, a Cristo Rey. A Cristo Rey que dice que vamos con un alma purificada. El alma purificada de haber encontrado a Dios quiere decir un alma que se preocupa, queridos hermanos, y que vive codo a codo con ese que necesita, que no le quita nada. No hace falta aquí ser, queridos amigos, mendigos porque tengo que estar pidiendo. Nadie tiene que ser mendigo. Y nadie también se tiene que creer el todopoderoso y superpoderoso. Llame en debete en limosna mil gatos anguayalareico. No. Todos tenemos las mismas capacidades y las mismas gracias que el Señor nos ha dado. Pero para eso sí, nosotros tenemos que comportarnos bien de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Cómo tenemos que trabajar en comunidad. Vaya bañade entonces la yacu eana llevale gatos la ñande eclesia, es decir, esa comunidad pueda crecer de acuerdo a los valores que el Señor nos ha regalado. Esa es la verdadera política del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo, domingo 16 de noviembre, 33º. Quiere decir que Opavo de tema próximo, ya como la fiesta de Cristo Rey. Así que entonces, ya cuega y Ñande, Ñañe Penuque, Ñamañá, ya se sabe, Ñande Yaro, Ñande. Tenemos una segunda lectura que, como siempre, la palabra de Dios de manera muy pedagógica nos va guiando y nos va ayudando. Es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 3, versículos 7 al 12. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso, y no porque no estuviera
yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús para que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propios medios y sus propias manos la comida. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué linda que es esta segunda lectura y la tomamos de la segunda carta que escribe ya Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3 del 7 al 12. Primero dice, ustedes ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo. Yande a ver San Pablo. Va isha la pepe ya poana, va isha la pepe y coana. Va principios y valores la pepe huerecuana pepe nerocoebe pepe neapitu en el lugar donde se encuentra. Ustedes ya saben cómo deben vivir. ¿Será que esto es así cierto, queridos amigos? Y para eso viene la palabra de Dios. Upeare coñandela ya la tupa obeye, upeare coñande ya ñajendu hanguaisha, ñamaña hanguaisha, yaikua hanguaisha beñande yara yerurea ñande, porque ustedes que viven en comunidad, yo aprendí, dice, a ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, siempre tenía, queridos amigos, alguien que me orientaba, que me ayude, siempre, de día y de noche. Upeaco dice San Pablo en Oñandeina que en todo tiempo tenemos que estar atentos, alertas a la gracia de Dios. Supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Supe ganarme la vida. Queridos amigos, nosotros vamos a poder ganarnos la vida cuando también le damos a todos, las mismas posibilidades. Muchas veces entre nosotros nos da pena, lleva, porque hoy hoy dice, estudiamos ITEA, lleva, te tan grandes universidades, lleva. Pero bella yo que fuera, un dedito a favor justamente de la nación, del pueblo, de la gente, para hacer crecer. Hoy mantengo algunos lleva la olla potena, oye fuerza paitela, oye pues aguaisha, umimba eumia. Allá es bueno, Señor. Qué lindo que es, porque es aquí donde nosotros vamos a fortalecer y desde aquí es que nosotros vamos a levantar y darte gloria a ti, Señor, porque nos sentimos en la paz, nos sentimos en el servicio, nos sentimos, queridos amigos, constructores de este reino tuyo, reino de Dios. Y dice, no desperdicié, ¿verdad? No desperdicié en ningún momento, queridos amigos, las cosas que fueron surgiendo. Peoñime eva que orea yepa, enseguida lo yepo ya lleva. Oro hueru jaro moipe, orea puto ume peorere coebe, a peorere coeye, oro mañaro y ñante chara. Peisa de corero y cosena. Dereme jaweisha orebe, la gracia del Señor. Esto nos está encaminando ciertamente a la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Por eso que esta tonalidad bien escatológica, o manoa, etcétera, etcétera, puesto que cuando estuve entre nosotros supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer, no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta consumirme. Trabajé hasta consumirme. El trabajo aquí, queridos amigos, no significa simplemente el trabajo material, porque yo opea, allá puedo amor, allá puedo carpintero, allá puedo albañil, allá puedo chofer, te cae en las ocupaciones, la ya es yo trabajé y la gente. Como si tu vida cristiana dependiese simplemente de la producción de algunos elementos de trabajo. O tu vida verdaderamente depende de la motivación que vos le das para que después seas creativo y pueda seguir adelante. Entonces, yo derecho
de lo que encontramos aquí. Y no porque no tuviera yo derecho. Yo tengo el derecho. Yo tengo esa posibilidad de seguir luchando, de seguir empeñándome, de seguir ofreciendo las cosas lindas. Cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pues ahí entonces, muy humanamente, nos está hablando de una manera parenética, ya es allá. Pero ¿por qué, queridos amigos? Y porque justamente es en este caminar, peñajendu peñande yarañane atoyajina, peñande yarañande noyajina, jope peñande yajendu haya perubio guatajina, perubilañande yara, hoy potá laro joroina, upeugoto, la yande yara hoy potá, roba apomi, la ore comunidad, hoy potá la romba apomi, haro ya por lo mejor para una comunidad dinámica, entusiasta y con ganas de crecer siempre. Por eso, queridos amigos, ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacerles vivo en nada. ¿A quién? Y a Jesucristo mismo, a Dios mismo. No le hacemos presente, no le hacemos ya eso estilo marketing, llevando allí pues. No llamamos salambina, llamamos muajecay entero etea, pepeñande yara, oye, yo sé, queridos amigos, que estamos haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Y por eso es que hay algunas personas que siguen colaborando, siguen ayudando, o me aman de hoy su diezmo, su dinerito. ¿Pero para qué? En la finalidad de mantener lo nuestro. Y así, queridos amigos, cuando dice, ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les consideramos de parte del Señor Jesús que se ganen con su propia frente. Que se ganen con su propia frente. Bueno, queridos amigos, es tan interesante, nos está llamando aquí el Señor de una manera implícita desde este segundo carta, ¿verdad?, que escribe a los Tesalonicenses, capítulo 3 del 7 al 12. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Y hoy, en este 16, ¿verdad? 16 de noviembre, para llegar al año Ina, y sobre todo el año litúrgico, 33 de mañana, 33, próximo ya es Cristo Rey. O venían botillas, yo que era ya botilla de ciclo 2025, litúrgicamente hablando. Hoy, el último día, el último domingo de este mes, ya mañana pues nos llega el 2026 en el ciclo litúrgico con el primer domingo de Adviento. Así es que si yo que recuerdan estos 2 domingos el Señor nos está llamando para hacer una síntesis. Ya mañana ya pues a próximo domingo ni qué decir, porque ya mañana jueves y ya está Cristo Rey, Rey de nuestra vida, de nuestra nación, Cristo Rey de nuestra conciencia, Cristo Rey de mi familia, ¿entendés? Pero vean algo, añade a toya, añade no y ve que tú veínas, añade bate coba, añade yo que fuera, cómo estás llegando a este final de este ciclo litúrgico 2025. Ya en 2020 de Yarañé a través del Evangelio San Lucas, capítulo 21, del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que suceder, pero todavía no será el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a las cárceles y harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo mismo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes si se muestran firmes. Conseguirán de esta manera la vida eterna. Queridos amigos, qué lindo este evangelio. Algunos puntitos simplemente vamos a poder hoy, ¿verdad?, subrayar cuando el Señor dice que algunos ponderaban, ¿verdad?, ponderaban toda esa construcción maravillosa. Ellos están del huerto del Getsemaní, están mirando, está el valle, ¿verdad?, Cedrón, y después ya está el templo. Pero Jesús les dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de esto que están admirando, todo será destruido. Esto, queridos amigos, no quiere decir simplemente la destrucción, ¿verdad?, del templo físicamente, que después también sucedió, la diáspora de los judíos, donde hay un peñón de sello que sino que aquí la destrucción también de nuestra propia vida. Y ella apuraba y se lleva. Y ella posee este encuentro con el Señor. Añade yara, añade no. Anila pende atarobate.
sino que ir pensando, ir viendo, ir trabajando día a día, codo a codo, en la familia por esta construcción del reino de Dios. Es decir, enteroetea y ayepitazoana. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Pero cuña deña por ando y mía, en este ve la gente por andú, pero vio alguna vidente, alguna aparición o lo que sea. Hanambreo, ve a este leña por andú. A la calle va la fin del mundo, a la calle para gustar, a la calle para nambreo. A la fin del mundo que dice la fin de tu vida. Upebe o pan de la mundo. Upebe reña penuta otra dimensión que es la dimensión sobrenatural, trascendental, de lo trascendente, queridos amigos. Por lo tanto, para eso hay que prepararse. Y entonces Jesús, por eso dice, cuídense que nadie los engañe. Cuídense que nadie los engañe. Y luego, entonces, aquí cuando dice que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy. Queridos amigos, muchos vendrán queriendo usurpar el nombre de Jesucristo. Y todos son predicaciones de acuerdo a la medida de tu saco. Yo a ver también de la de saco también de la de religión. De acuerdo, baila y cotea. Así amenda que pues llega con ahí copiando y acá llegamos y entonces, bueno, venga aquí. Bueno, primero aquí, ¿qué número de tarjeta? Pega directo y te vas a hacer banco. Segundo, entonces, o sea, estamos, queridos amigos, jugando con el nombre de Dios. Pega el segundo mandamiento y nada de la ley de Dios. No levantarás, ¿verdad? No levantarás el falso nombre de Dios en tu boca. De ahí por humo, ahí venían de ya, era, la llaman a la interés. Y entonces, cuídense que nadie los engañe, queridos amigos. Ñañangare cuarango hamba ella la ñandilla potala ababe o jamás ella la ñande botado que nadie le engañe. Y ahí está, queridos amigos, eso se llama catequesis. Catequesis quiere decir añe penota lleva añe ahí mita mate añe penota amba apo agendo va eva peñan de yara lo hipotaje. Tena con ape hoy ayer pape ñande yara ñe eru vive con ape siempre ñande ya explicar está en otro artículo ñande ya ver escogina. Pero ¿para qué, queridos amigos? Para que podamos comprometernos y saber lo que Dios quiere en nuestra vida y en nuestra existencia. A ver, por otra parte, la gente de ITPM. Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. A ver, por ejemplo, ya veré, y síntesis maravillosa cuando te está diciendo el tiempo ha llegado. Mala guajea. A guajea venían de yara reino. O guajea venían de yara amor, caridad, generosidad. Upeango y Sena, venimos a colaborar en el reino de Dios. Y entonces la ñandeña no es aguaña de monda con las cosas que Dios nos ofrece, sino que al revés. Somos nosotros, queridos amigos, quienes ofrecemos y damos lo mejor de nosotros. Se levantará nación contra nación y un reino contra otro. Eso nos muestra y nos dice, queridos amigos, que vamos a encontrar dificultades y problemas. Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes. Estamos hoy y no ya perseguía, lleva esta isla, reñir la verdad, como la verdad pica. Entonces, usted va a decir yo que, ¿verdad? Naña aguanta ver. A usted entonces ya es más cualquier cosa de el profeta o de aquellos que anuncian y dicen cuál es el camino recto que tenemos que seguir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos
en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 15. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Preocupado porque no tenía descendencia, San Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, envió por su sobrino, también llamado Eduardo, el último heredero legítimo de la corona, que se encontraba exiliado en Hungría, pero este murió recién desembarcado. Entonces el piadoso monarca acogió a su esposa Ágata y a sus vástagos Margarita y Edgar como si fueran sus propios retoños, y por eso ambos crecieron tratados y educados con estatus de príncipes. Pero cuando falleció el piadoso monarca en 1066, Guillermo el Normando atacó a Inglaterra y se quedó con el trono, lo que precipitó la huida de la viuda y sus hijos, quienes abordaron un barco al amparo de la noche con la idea de volver a Hungría. Pero la furia de las aguas zarandeó el buque varios días, durante los cuales madre e hija no cesaron de orar fervorosamente, y de pronto, aunque escorado, milagrosamente el buque encalló en las playas de Escocia. Y unos pescadores lo recogieron y llevaron a la presencia del rey Malcolm, que lo recibió con los brazos abiertos, y al instante quedó flechado por la recatada y bella Margarita, que apenas contaba 20 años, con la que contrajo matrimonio a los pocos meses. Con este hecho, Escocia ganó por partida doble, pues Margarita pasó a la historia como la primera santa de ese país y su mejor reina. Margarita Athelin, nacida en Hungría en 1045, era nieta del rey San Esteban de Hungría y creció allí porque su padre Eduardo tuvo que exiliarse desde muy joven por intrigas palaciegas en Londres y se casó con Ágata, hija de San Esteban. Esa coyuntura le permitió a Margarita formarse en un ambiente de profunda raigambre cristiana, y su natural disposición a la piedad y la caridad se desplegó rotundamente en Escocia, en donde, una vez en el trono, se dedicó a cuidar, alimentar y proveer a los más pobres. Diariamente recibía en su mesa un crecido número de comensales hambrientos, a los que primero lavaba los pies y les servía personalmente, ayudada por su esposo, el rey Malcolm, al que, siendo un hombre analfabeto, rudo y duro, ella atrajo hacia la luz de Cristo y lo convirtió en el monarca más generoso, justo y misericordioso de Europa.
Era tal la devoción, el amor y la confianza que el soberano depositó en su esposa, que le encomendó la administración de los recursos del reino y de hecho le consultaba a la reina Margarita todas las decisiones importantes. A instancias de ella, creó tribunales especiales para defender a los siervos de los abusos de la nobleza, abrió un orfanato en el palacio, construyó monasterios e iglesias, convocó sínodos en los que Santa Margarita participaba activamente y por iniciativa suya, las autoridades eclesiásticas adelantaron una fructífera labor evangélica en las que ella tomó parte activa y al cabo de pocos años toda Escocia era feliz, próspera y católica. Cuando Santa Margarita de Escocia salía, siempre regresaba a palacio sin sus joyas, mantos y habitualmente descalza, porque todo lo regalaba. Y cuando ya no le quedaba nada, le pedía a sus acompañantes que hicieran lo propio. Por eso, para sus súbditos, era más madre que reina, y ella, en su condición de soberana, protegía sus derechos de vasallos y los cuidaba y atendía con solícito amor maternal. Después de cumplir con sus obligaciones de consorte, consejera política y administrativa, madre y reina, Santa Margarita de Escocia se retiraba a orar. Dormía un poco al principio de la noche. A la 1 de la madrugada ya estaba en su capilla privada rezando y allí la sorprendía el día e inmediatamente retomaba su rutina sin ingerir alimento alguno. Y aunque en sus oraciones siempre tenía presente la paz de su reino, presentía que la armonía no duraría mucho y así fue. En 1093, Santa Margarita de Escocia se enfermó debido a los largos y recurrentes ayunos y para colmo de males el rey Guillermo II de Inglaterra penetró en territorio escocés y el rey Malcolm y Edward, el mayor de sus 8 hijos, le salieron al paso y en ese lance perdieron la vida. Al recibir la noticia, aunque aceptó el hecho con entereza cristiana, su salud se agravó y el 16 de noviembre de ese año, 4 días después de la muerte de su marido, lo siguió a la eternidad. Fue canonizada por el Papa Inocencio IV en 1250 y declarada Santa Patrona de Escocia en 1673. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Margarita de Escocia que nos enseñe a ser caritativos independientemente de nuestra condición social. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Yarañe Dominical. En este 16 de noviembre estamos en el 33º, 33. Coyaupa Indemoy, el próximo domingo ya es la gran fiesta de Cristo Rey del Universo, Pepe Upá. Entonces ya por la síntesis final, la gloria de Dios. Pero Upeago dice, Hina Peñande Yarañane Atoinjañanere, no ya esa Juan Batecoba ya Poina Ñandera, pero para llegar a esa resurrección. Celebrar el próximo domingo a Cristo Rey quiere decir que llegamos a la vida plena, a la resurrección. Pero upeane, ñane, no hay nada eso del día del Señor, el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor, que es como ese fuego que viene, ese fuego que devora, ese fuego
del horno ardiente. Todas estas imágenes, estos símbolos, queridos amigos, no son otras cosas que invitarnos a reflexionar y a entender. Hoy botágina con angañande ya popeta pepona. Pero de yara hoy purúa iñandeina. Miren que llega ese último momento en el cual será como ese fuego abrasador. Por lo tanto, ¿será que vamos a estar preparados para ese fuego como el crisol en el que vamos a ser purificados por el Señor para entrar a su gloria? Es decir, la felicidad nuestra. Pero esta felicidad nuestra como realización y planificación, queridos amigos, que es el reino de Dios. En el fondo, oye, eñandea, cuál la tapé, ya acaba de QPM, pea la PMP durante todo este año. Pero ahora recuerden que el Señor nos llama para hacer una evaluación. Pero pe evaluación de ya antes ya potaje cuando ya Dios ma. Pero ñande siña y cote porque ñande la ya página en ese proceso. Aquí hay un proceso, queridos amigos, de cambio, un proceso de caminada para llegar justamente en esta salvación, es decir, en esta felicidad, en esta gracia de Dios. Hay una palabrita clave cuando hablamos del Día del Señor, upea la ñandeña ñemonguetase en este bloque final de nuestra reflexión. Hebreo bego ye Yom Jehová o Yom Adonai. Acuerdo pronuncia Adonai, cuando leían de ir la llave a llevar, sino que ellos dicen, cuando encuentran el nombre de Dios, ellos no lo pronuncian, ellos dicen Adonai. Yom quiere decir día, Adonai, día del Señor, día del Señor. El significado profundo, queridos amigos, se refiere directamente a que Dios interviene en nuestra historia para juzgar a los malvados y salvar a los justos. El día del Señor significa, queridos amigos, ese momento del escatón. Para griego, escatón dice una historia lineal que en un momento lleva y es esa presencia suya, intervención, interviene, peñan de yara lleva, interviene en nuestra vida. Ave aquí. Entonces se le pone stop a lo que vos sos en tu vida terrenal. Y por eso dice, stop, hoy que lleva, pero para juzgar a los malvados y salvar a los justos. Ese es el primer significado esencial y fundamental de Yom Adonai, día del Señor. En la teología, nosotros lo aplicamos un énfasis profundo a esa soberanía de Dios. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de la muerte? Es el Señor. Soberanía de Dios. Y esto significa la autoridad que tiene Dios entonces por ser el soberano, la autoridad que tiene sobre la humanidad. Es el único que puede juzgar, queridos amigos. La otra palabrita que tenemos que reflexionar y entender cuando decimos Yom Adonai o el día del Señor es justamente la palabra día, Yom. Se refiere a un periodo de tiempo específico en que Dios actúa de manera especial. El día del Señor, el día. Dios que actúa específicamente. Nosotros podemos pensar y podemos decir cuál fue o cuál es ese día del Señor en mi vida. Ciertamente que el día del Señor en tu vida tiene que ser siempre, ¿verdad? Todos los días. Pero también nosotros podemos mirar y reflexionar y decir, Araka ikora epiñan de yarala oye cualcache, Araka eyebigoshe, añe bueno, añe conciencia, es decir, tener conciencia, aye yakua. Ayer sape ara epeñan de yarala ome emas agüeche teitereimba y por a mí ayer. Y entonces, queridos amigos, ese es el día de la gracia, el tiempo de la gracia. Upea dice la Yom. Este es el día que el Señor te ha dado. Este es el significado de el día, cómo Dios actúa de una manera muy especial. Y su teología es destacar, queridos amigos, esto quiere destacar la importancia del tiempo y la oportunidad
en nuestra historia de salvación. Entonces, el Yom, este es el día, quiere decir, anie perderla en el tiempo. Anila y corejola virore ira pecueri. Anila nerejenduseite y peñan de yara y ande, porque esta es tu oportunidad. Y ande yara une ato y nere no y de dale será yo que rogenoi cojina la rey copona angua. Rogenoi cojina para que hagas un camino de salvación. Entonces, queridos amigos, la teología de esta palabrita, Yom, es el destacar el tiempo y la oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Landeres endunos hina con angañan de yarañe en lares endunos hina peñe landelan de yapuro lande ka uno de mondano ereico pervi remacanea remacanati cuanto etcétera. Entonces, queridos amigos, este es el tiempo oportuno. Esta es la oportunidad. Peñan de yara meande hayom, ¿verdad? El día. Por eso que se acentúa, y esta es una palabra clave, ¿verdad? El día, la oportunidad. Así es que ya aprovechá que vengan de ya lo añade. Y luego, queridos amigos, este es el día del Señor y te va a hablar, en este mensaje te habla del Esh, quiere decir el fuego, ¿verdad? El día del Señor es el día que viene como fuego. Y se refiere al fuego, queridos amigos, que simboliza la presencia y el juicio de Dios. Peñan de Yara o peñan de Nondebe, y el fuego pues siempre purifica, queridos amigos. El fuego, el calor, hasta los metales, queridos amigos, no aguantan, ¿verdad? Ante el fuego, ante la presencia del Señor. Como ese que va a fundir el crisol. Y va a purificar el oro, porque ya de oro y en realidad. Pero necesitamos pasar por el crisol para que podamos hacer bien las cosas. Y eso significa este fuego que simboliza la misma presencia del juicio del Señor. ¿Cuál es la teología del Esh? Esh quiere decir el fuego, queridos amigos. Representa la santidad y la justicia de Dios. Santidad, dijimos, el Kadosh, el Esh. Es el que te va a santificar, pero ¿cuál es el significado profundo aquí y que entra en esta teología? Quiere decir que a través de una verdadera purificación, de una verdadera lucha, de un verdadero quemar todo lo que es negativo. Ya apenas yo que la ibaya, la icanea, umia ya apepana, ya mombopana, ñande hewi, ya nos embana. Y entonces caminar, eso quiere decir el Esh, eso quiere decir el fuego que nos va a purificar, el fuego del cual necesitamos, y esto quiere decir en el día del Señor, la gracia de Dios que nos purifica. Y así entonces, queridos amigos, podemos entender algunas enseñanzas esenciales y fundamentales. Primero, una enseñanza de que Dios juzgará a los malvados, por una parte, y los castigará, queridos amigos, por sus pecados. Entonces, este elemento es muy, muy esencial, porque hay mucha gente, queridos amigos, que simplemente se alejan, y entonces dicen, no, todo es misericordia, Dios es misericordioso. Es cierto, Dios es misericordioso, pero ahí ponen donde al que se arrepiente y cambia de vida. La palabra de Dios no te dice que Dios es bueno, un buen nudo, listo, todo vale conmigo, ya puedo, y vaya y poner total, ese bueno, y ya puedo, será la bella posea. No. Aquí, queridos amigos, que en realidad la bondad de Dios es tan grande que nos ofrece misericordia para cambiar. Pero si nosotros no cambiamos también, da el año de ya, pesa, pum, o de castigar, sino que dente mao y la araña porque de cuasei pues subir bebé. Ande mao y la de ella pues aprender a perejo a una beñan de yarandía, ¿entienden? O sea que es consecuencia de nuestro mismo pecado. Debemos vivir, por lo tanto, con temor y reverencia hacia Dios. Ese amor de Dios infinito. Una segunda enseñanza, Yom Adonai, es que el día del Señor es un día de salvación. Es decir, queridos amigos, está llegando el día de nuestra salvación. Quiere decir que nosotros estamos en este camino continuo como comunidad y también individualmente y personalmente
para vivir la felicidad. Tenemos que ser felices. Diga tú, entonces la Jacoba lleva en la infelicidad. Tenemos que estar felices, tenemos que ser felices, tenemos que estar contentos, queridos amigos. Este es el día de la salvación, eso quiere decir. Y todos los que temen y obedecen al Señor, entonces confiamos plenamente en esta misericordia de Dios. Quiere decir que Dios no añade castigar, y así como para decir, quiero castigar a la hermandad de infierno, no, mundo de infierno, no. Es una decisión nuestra, añade con la yaja, añade ñon te movigo ya, añade cote, añade ya, añade mundo a llevar al infierno. Añade te movigo la yaja, porque añade ne ye cuase, añade con la naña, genoya veñan de yara vejina, anaña ñe moini, hina peñan de yara la pere. Una tercera enseñanza, queridos amigos, en este 33º domingo, con estas palabras clave, Yom Adonai, el día del Señor, significa, queridos amigos, purificación. Este es un día de purificación, es decir, aquí principalmente Malaquías, cuando Dios dice que purificará a su pueblo y lo hará santo, quiere decir, queridos amigos, que todo aquello que es pecaminoso, nosotros tenemos que primero asumir y decir, entonces y lo que tenemos que hacer para aplicar, queridos amigos, es entonces, es el tiempo para examinar nuestra conciencia. En el fondo, siempre la Biblia, como un libro pedagógico, nos enseña y nos dice que tenemos que estar expectantes y vivir en preparación porque el Señor viene en cualquier momento. Es la esperanza de que está llegando la salvación y por lo tanto tiene que haber esa expectativa continua de parte de nosotros. Y entonces al estar expectante y al caminar y al mirar y al decir y evaluar nuestra propia vida, entonces yo que arrepentimiento para volver a Dios. Esta palabrita tan linda, ¿verdad? En hebreo, shub quiere decir, ya ella lleva pequeña entiende por una vez. Llevóle a la vuelta ahí la gente. Llevóle a la vuelta, es decir, volver al origen, queridos amigos. Volver a lo genesíaco, al Génesis, como Dios nos crea a nosotros, ¿verdad? En esa condición del regalo de nuestra inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, y allá pues ya peñandera, pero un camino maravilloso de encuentro con Dios. Y entonces, queridos amigos, ese arrepentimiento y ese volver a Dios es esencial, pero para ser fieles en la mayordomía, mayordomía, quiere decir, queridos amigos, todo lo que nosotros recibimos es una gracia sobre gracia, va a decir después San Pablo, ¿verdad? Que nos tiene que ayudar a hacer un camino, porque es un recurso divino, es un recurso de gracia, gratis que Dios nos ha dado para poder hacer este camino de salvación. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé todo lo que necesitamos para poder entender lo que significa esta presencia de Dios. Yom Adonai, el día del Señor, que viene a purificarnos y que se nos presenta como gracia para hacer un camino de felicidad. Y me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.